Amigos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en el mundo, siempre complejo, de la geopolítica. Sí. Y específicamente, vamos a enfocarnos en el imperialismo estadounidense en el siglo XXI. Ajá. Para esta inmersión, vamos a partir de un texto bastante provocador, diría yo. Interesante. Se titula La geopolítica del padre sumiso y el hijo cruel, imperialismo S.F. Sorilo. ¿Qué título? Prepárense, porque este autor, ya desde cuestiona las narrativas tradicionales sobre las relaciones internacionales. Y sin pelos en la lengua. Va directo al grano. Totalmente. De hecho, ya la introducción nos plantea una pregunta central. A ver. ¿Estados Unidos está realmente en declive o su poder global en realidad está más arraigado que nunca? Esa es la pregunta del millón. Y el autor no se anda con rodeos para abordar este tema tan complejo. ¿Y por dónde empieza a desmontar esas narrativas, digamos, tradicionales? Bueno, primero se enfoca en desmantelar, así, sin anestesia, tres mitos comunes que se suelen escuchar sobre el poder de Estados Unidos. A ver, cuéntame más. El primero de estos mitos es la idea de una coalición de democracias. La famosa Alianza de los Libres. Exacto. Pero el autor argumenta, y con razón, que el poder estadounidense no se basa realmente en la ideología. Entonces, ¿en qué se basa? Más bien en la fuerza militar y en el control de los sistemas energéticos y financieros globales. Sé que la democracia sería como una fachada. Vendría a ser eso, Ah, sí. ok. Lo que realmente le importa a Estados Unidos es la alineación con sus objetivos, no tanto la forma de gobierno de sus aliados. Ya veo. De hecho, si te fijas, Estados Unidos tiene una amplia gama de estados clientes, desde monarquías absolutas hasta, bueno, democracias liberales. Es cierto, es un abanico bastante amplio. Lo que demuestra que la ideología no es el factor determinante. Interesante punto. Entonces, si no es la ideología, ¿qué es lo que realmente mantiene unida a esta coalición? El interés puro y duro. Y la capacidad de Estados Unidos de recompensar a sus aliados y castigar a sus enemigos. Claro, el famoso garrote y la zanahoria. Exactamente. Y eso nos lleva a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las alianzas internacionales. ¿Son realmente asociaciones entre iguales o hay siempre un poder dominante que impone su voluntad? Buena pregunta. Y en este caso, el poder dominante sería... Estados Unidos, sin lugar a dudas. Ok. ¿Y qué hay del segundo mito que mencionabas? El segundo mito que desmantela el autor es el del auge de la multipolaridad. Sí, esa idea de que el mundo se está volviendo cada vez más multipolar con el surgimiento de nuevas potencias que desafían la hegemonía de Estados Unidos. Exacto. Y si bien el autor reconoce el surgimiento de otras potencias como Claro. China, Rusia o la Unión Europea, No. argumenta que ninguna de ellas puede, al menos por ahora, rivalizar realmente con Estados Unidos. En serio. Ni siquiera China. Bueno, China es sin duda una potencia en ascenso, con una economía en crecimiento y un poderío militar cada vez mayor. Pero el autor argumenta, y hay que considerar sus puntos, que China todavía está muy por detrás de Estados Unidos en términos militares y que su economía, aunque grande, sigue siendo vulnerable a las presiones externas. Interesante. Y para ilustrar su punto, el autor cita las dificultades de Rusia en Ucrania. Ah, sí, la guerra en Ucrania. Exactamente. La guerra en Ucrania ha demostrado que Rusia no es la potencia militar invencible que muchos creían y que su economía es vulnerable a las sanciones occidentales. Es cierto, las sanciones han tenido un impacto considerable en la economía rusa. Y esto, según el autor, es una señal de que el mundo no es tan multipolar como algunos piensan. Ya veo. Entonces, si no hay un declive de Estados Unidos, ni un contrapeso real por parte de otras potencias, ¿cómo explica el autor la situación actual? Ahí es donde entra el tercer mito, y quizás el más controvertido, el del declive estadounidense. Ese mito de que Estados Unidos está en decadencia, que ha perdido su liderazgo global y que se está convirtiendo en una potencia irrelevante. Exactamente. Y el autor, con argumentos bastante sólidos, desafía completamente esta idea. ¿Y qué argumentos presenta para refutarla? Bueno, para empezar, señala la continua dominación militar de Estados Unidos. A pesar de las guerras en Irak y Afganistán, Estados Unidos sigue teniendo el ejército más poderoso del mundo, con una capacidad de proyección global que ninguna otra potencia puede igualar. Es cierto, Estados Unidos sigue teniendo una presencia militar en prácticamente todo el mundo. Y no solo eso, el autor también destaca la capacidad de Estados Unidos para moldear eventos globales a su favor. ¿A qué te refieres con moldear eventos globales? Me refiero a su capacidad para influir en las decisiones de otros países, para manipular los mercados financieros, para controlar el flujo de información, en fin, para ejercer su poder de maneras sutiles pero efectivas. Ya veo. Incluso utiliza la retirada de Afganistán como ejemplo.
no como una derrota, sino como un recalibrado estratégico. Un recalibrado estratégico. ¿Qué quieres decir con eso? El autor argumenta que la retirada de Afganistán no fue una señal de debilidad, sino más bien una decisión pragmática de reorientar los recursos y la atención de Estados Unidos hacia otras áreas de mayor importancia estratégica, como la competencia con China. Interesante perspectiva. Entonces, según el autor, Estados Unidos no está en declive, sino que está adaptando su estrategia a las nuevas realidades globales. Exactamente. Ya. Y para entender cómo mantiene esa dominación, cómo funciona ese recalibrado estratégico, el autor se centra en un caso particular, el dilema británico. El dilema británico. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, el autor se centra en la famosa relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos. Esa relación tan estrecha que se ha mantenido durante décadas. Sí, pero el autor argumenta que esa relación en realidad es un caso de subordinación británica a los intereses estadounidenses. Uf, esa es una afirmación bastante fuerte. ¿En qué se basa para hacerla? Bueno, el autor analiza el contexto histórico de esa relación y cómo la dependencia del Reino Unido del programa Lend-Lease de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y su posterior dependencia nuclear sentaron las bases para esta dinámica de poder. O sea que la relación especial nació en un momento de debilidad del Reino Unido y que esa dinámica se ha mantenido hasta la actualidad. Exacto. Y el autor argumenta que la política exterior británica se ha convertido en un instrumento para servir a los intereses estadounidenses, incluso a expensas del propio bienestar del Reino Unido. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de esa subordinación? Claro. El autor utiliza la participación del Reino Unido en la guerra de Irak como un ejemplo paradigmático de esa subordinación. La guerra de Irak, uno de los episodios más controvertidos de la política exterior británica en las últimas décadas. Exacto. Y el autor lo presenta como un intento desesperado por parte del Reino Unido de mantenerse relevante en los círculos de toma de decisiones estadounidenses, incluso si eso significaba ir a una guerra que muchos consideraban ilegal e injustificada. Es una acusación bastante seria. Lo es, sin duda. Y nos lleva a preguntarnos hasta qué punto los países, incluso aquellos que se consideran potencias importantes, son realmente libres de tomar sus propias decisiones en el escenario internacional. Claro, porque si el Reino Unido, con su historia y su peso geopolítico, está subordinado a los intereses de Estados Unidos, ¿qué podemos esperar de países con menor capacidad de acción? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Es la soberanía nacional una realidad en el mundo actual o es solo una ilusión? Una pregunta que sin duda merece ser analizada en profundidad. Y creo que es un buen punto de partida para la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomando la idea de esa subordinación británica, el autor profundiza en cómo se manifiesta en la práctica y pone el foco en Medio Oriente, Una región clave en el tablero geopolítico mundial. sin duda, y analiza cómo Estados Unidos respondió a los levantamientos de la primavera árabe. Un momento histórico que muchos pensaron que cambiaría el mapa de poder en la región. Exactamente. Y lo que el autor destaca es que la respuesta de Estados Unidos fue, digamos, selectiva. Selectiva. ¿En qué sentido? Bueno, en algunos países, como en los Emiratos del Golfo, donde Estados Unidos tiene una fuerte presencia militar, Ajá. no se toleró ninguna disidencia, se enviaron tropas saudíes y emiratíes armadas y equipadas por adivina quién, Estados Unidos y Gran Bretaña, para sofocar los levantamientos en Bahrein. O sea, se actuó con rapidez y contundencia para proteger los intereses occidentales en la región. Sin duda. Pero en otros países, como Libia, que tenía menos importancia estratégica para Occidente. Libia, un país rico en petróleo, pero sin el mismo peso geopolítico que los Emiratos. Exactamente. Estados Unidos adoptó un enfoque diferente. Apoyó una intervención de la OTAN que, si bien llevó un cambio de régimen, La caída de Gaddafi. ¿sí?, dejó al país sumido en un caos total. Una diferencia notable en la estrategia, ¿no? ¿A qué crees que se debe esa disparidad? El autor lo atribuye a la importancia geopolítica y económica de cada país. Los Emiratos son vitales para el flujo mundial de petróleo, mientras que Libia, aunque tiene reservas, no es tan crucial. Es decir, que los intereses estratégicos de Estados Unidos, en este caso el acceso al petróleo, determinaron su respuesta a la primavera árabe. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre cómo funcionan las relaciones internacionales. A menudo se habla de principios, de valores, de democracia, Claro. pero en la práctica lo que realmente importa son los intereses. Los intereses nacionales, los intereses económicos, los intereses estratégicos. Es un poco cínico, pero realista, ¿no? Sin duda. Yeah. Y el autor no se anda con rodeos al señalar esta realidad. Y siguiendo con la idea de la primavera árabe, ¿qué dice el autor sobre la participación de Estados Unidos en Siria? Bueno, Siria es un caso complejo. Estados Unidos apoyó a grupos rebeldes contra el régimen de Assad. Con el objetivo declarado de derrocar a un dictador y promover la democracia.
Sí, esa era la narrativa oficial, pero el autor argumenta que esa intervención también tuvo consecuencias imprevistas. ¿Cómo cuáles? Bueno, la más notable fue el surgimiento de ISIS. ISIS, el grupo terrorista que sembró el terror en la región y en el mundo. Exactamente. Y el autor argumenta que la intervención de Estados Unidos en Siria, si bien tenía como objetivo derrocar a Assad, en realidad contribuyó a crear un vacío de poder que permitió el surgimiento de ISIS. O sea que la intervención, en lugar de resolver el problema, lo agravó. Exactamente. Y esto nos lleva de nuevo a la cuestión del declive estadounidense. Si Estados Unidos es tan poderoso como algunos afirman, ¿por qué sus intervenciones a menudo resultan tan contraproducentes? Buena pregunta. Se supone que Estados Unidos tiene los mejores analistas, los mejores estrategas, los mejores recursos. ¿Por qué sus planes a menudo salen mal? Es una pregunta compleja, sin una respuesta fácil. El autor sugiere que la propia magnitud del poder estadounidense puede ser un factor. A veces, la abrumadora superioridad militar de Estados Unidos puede llevar a una mala evaluación de las situaciones locales, a una falta de comprensión de las complejidades culturales y políticas. Es decir, que a veces la fuerza bruta no es la mejor solución, y que la falta de sensibilidad hacia las realidades locales puede llevar a resultados inesperados y negativos. Exacto. El autor también argumenta que el enfoque de Estados Unidos en el poder militar a menudo lo ciega a otras herramientas de influencia, como la diplomacia y la ayuda económica. Es como si Estados Unidos tuviera un martillo gigante y viera todos los problemas como un clavo. Es una excelente analogía. Y el autor nos insta a considerar un enfoque más matizado y estratégico de la política exterior, uno que tenga en cuenta no solo los intereses a corto plazo, sino también las consecuencias a largo plazo de las acciones. Y volviendo al dilema británico, si el autor está en lo cierto y la política exterior británica está esencialmente dictada por Estados Unidos, ¿qué opciones tiene el Reino Unido para defender sus propios intereses? ¿Está condenado a ser un simple peón en el tablero de ajedrez global? Esa es la pregunta clave, ¿no? El autor plantea una posibilidad intrigante, una política exterior británica neutral. Neutral. ¿Cómo se traduciría en la práctica? ¿Es realmente viable para un país con lazos tan estrechos con Estados Unidos? Bueno, significaría romper con la subordinación a los intereses estadounidenses y priorizar los intereses del propio Reino Unido. Implicaría evitar aventuras militares en el extranjero, como la guerra de Irak, y centrarse en la defensa nacional. Buscar alianzas estratégicas más allá de Estados Unidos, quizás con la Unión Europea o con otros países que compartan sus valores e intereses. Es un cambio radical para un país que ha estado tan estrechamente alineado con Estados Unidos durante tanto tiempo. ¿Crees que el Reino Unido tiene la voluntad política para llevar a cabo un cambio tan profundo? Es difícil de predecir. Hay fuerzas poderosas dentro del Reino Unido que se opondrían a cualquier cambio que debilite la relación especial con Estados Unidos. Pero el autor argumenta que es un cambio necesario si el Reino Unido quiere recuperar su autonomía estratégica y actuar realmente en su propio interés. Un cambio que sin duda generaría un terremoto geopolítico. Sin duda. Pero volviendo al análisis del autor, él va más allá del caso británico. Argumenta que las herramientas que utiliza Estados Unidos para mantener su dominio global no se limitan a la intervención militar en Oriente Medio. Lo que él llama la gestión reactiva del imperio se extiende mucho más allá. ¿Y en qué consiste esa gestión reactiva del imperio? Bueno, el autor analiza los documentos de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, su postura sobre la fuerza nuclear, la demostración de su fuerza geoeconómica. Y lo que encuentra es una coherencia sorprendente en el pensamiento de la política exterior estadounidense a través de diferentes gobiernos. O sea que hay una continuidad en la estrategia de Estados Unidos para mantener su posición dominante en el mundo, independientemente de quién esté en la Casa Blanca. Exactamente. Y el autor argumenta que esa estrategia se basa en una serie de instrumentos de orden a nivel internacional. Instrumentos de orden. ¿Qué tipo de instrumentos? Bueno, uno de ellos es la primacía económica. Estados Unidos, a pesar de que su dominio económico ha disminuido en términos relativos, sigue teniendo un papel central en las finanzas globales. El dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial. Exacto. Y esto le da a Estados Unidos una enorme capacidad de presión sobre otros países. Un ejemplo claro de esto es la creciente utilización de sanciones económicas como herramienta de política exterior. Las sanciones, ese instrumento que permite a Estados Unidos castigar a países que no se alinean con sus intereses. Exactamente. Y el autor analiza esto en detalle. En manos de Estados Unidos, las sanciones no solo pueden prohibir el comercio nacional con un Estado extranjero,
sino que también pueden afectar la capacidad de cualquier otro actor económico para comerciar con ese Estado, a través de las llamadas sanciones secundarias. Es decir, que Estados Unidos puede castigar a empresas de otros países por hacer negocios con países que no le gustan. Precisamente. Y esto genera un efecto disuasorio enorme para cualquier empresa que quiera operar en el mercado global. Nadie quiere arriesgarse a perder el acceso al mercado estadounidense. Claro, el mercado estadounidense es demasiado importante para la mayoría de las empresas. Exactamente. Y el autor utiliza el ejemplo de Irán para ilustrar este punto. Las sanciones impuestas a Irán, primero por Obama y luego reforzadas por Trump, han tenido un impacto devastador en la economía iraní, a pesar de que muchos países europeos se oponían a esas medidas. Y no solo en Irán. Las empresas europeas que hacen negocios con Irán también han sido objeto de sanciones secundarias por parte de Estados Unidos, lo que genera tensiones entre aliados y pone en evidencia la capacidad de Washington para imponer su voluntad a nivel global. Correcto. Las sanciones son un arma de doble filo. Pueden ser efectivas para presionar a los adversarios, pero también pueden dañar las relaciones con los aliados y perjudicar a las empresas de terceros países que se ven obligadas a elegir entre el mercado estadounidense y, por ejemplo, el iraní. Es un dilema complejo. Y hablando de instrumentos de poder, el autor también menciona la vigilancia. ¿Qué dice al respecto? ¿Cómo se integra la vigilancia en este entramado de poder que describe el autor? El autor ofrece una descripción bastante detallada, incluso diría que escalofriante, de la infraestructura física de la Alianza de los Cinco Ojos. La Alianza de los Cinco Ojos, ese acuerdo secreto entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda para compartir información de inteligencia. Exactamente. Y lo que el autor destaca es que esta alianza tiene una vasta red de estaciones de control que recopilan información de cables submarinos, llamadas telefónicas, radiobalizas marítimas, en fin, de prácticamente cualquier tipo de comunicación electrónica. Es una cantidad asombrosa de información. Es difícil imaginar la capacidad de procesamiento y análisis que se necesita para gestionar semejante volumen de datos. Y todo esto se comparte abiertamente entre los países miembros. Existe una verdadera reciprocidad en el intercambio de información. Bueno, ahí está el problema. El autor señala que, si bien Estados Unidos recibe automáticamente la información que recopilan sus socios, no siempre la comparte a cambio. La Agencia de Seguridad Nacional, la famosa NSA, a veces reclasifica los informes que recibe de sus aliados, haciéndolos inaccesibles incluso para el país que los generó. Ya que Estados Unidos espía a sus propios aliados y luego les oculta la información que obtiene. Exactamente. Y esto, como puedes imaginar, genera desconfianza y tensiones dentro de la alianza. Claro, si no puedes confiar en que tu socio comparte información contigo, ¿cómo puedes cooperar eficazmente? Es la pregunta del millón. Y el autor argumenta que esta falta de transparencia por parte de Estados Unidos erosiona la confianza en la alianza y debilita la legitimidad de sus acciones. Un punto interesante. Y hablando de vigilancia, el autor también menciona el reconocimiento espacial. ¿Qué dice al respecto? ¿Cómo se utiliza el espacio para ejercer el poder a nivel global? El autor destaca el dominio absoluto de Estados Unidos en el espacio. Estados Unidos controla más satélites que todos los demás países del mundo juntos, lo que le da una capacidad sin precedentes para el espionaje y los ataques cinéticos, como los que se realizan con drones. Es decir, que Estados Unidos puede monitorear cualquier punto del planeta desde el espacio, interceptar comunicaciones, dirigir ataques con precisión. Exactamente. Y el autor menciona el entusiasmo de los estrategas estadounidenses por la astroestrategia. Hay una creciente preocupación por la posibilidad de que Rusia y China desarrollen capacidades contraespaciales que podrían neutralizar los satélites estadounidenses. Lo que tendría un impacto devastador en sus capacidades militares y de inteligencia. Sin duda. Estados Unidos depende en gran medida de sus satélites para la comunicación, la navegación, la inteligencia. Si perdiera esa ventaja, su capacidad de proyectar poder a nivel global se vería seriamente afectada. Es un escenario inquietante. Y hablando de armas de destrucción masiva, ¿qué dice el autor sobre la superioridad nuclear de Estados Unidos? ¿Sigue siendo tan dominante como antes? ¿Es la disuasión nuclear todavía un instrumento efectivo? El autor argumenta que sí, que Estados Unidos sigue teniendo una ventaja significativa en términos de armas nucleares. Después del colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos adoptó una estrategia dual. Por un lado, mantener y modernizar su arsenal nuclear, y por otro lado, persuadir a otras potencias nucleares para que redujeran el suyo. El objetivo, por supuesto, era mantener su ventaja estratégica en este campo. Exacto. Y el autor señala que el Tratado de No Proliferación Nuclear es una herramienta clave para mantener esa superioridad nuclear de Estados Unidos. Sin embargo, reconoce que este tratado es imperfecto y que no ha logrado detener por completo la proliferación nuclear. Y en los últimos años hemos visto un resurgimiento de las tensiones nucleares, con Rusia, con Corea del Norte, con Irán.
Es cierto. El autor señala que la derogación de los acuerdos de control de armas de la Guerra Fría ha creado un peligroso momento de transición. Hay una creciente incertidumbre sobre el equilibrio de fuerzas nucleares, lo que podría llevar a una escalada de tensiones e incluso a un conflicto, ya sea por un error de cálculo, una provocación deliberada o una simple falta de comunicación. Es una perspectiva bastante sombría. Parece que la humanidad no ha aprendido de los errores del pasado y que sigue jugando con fuego. Sin duda. Y el autor nos insta a tomar en serio esta amenaza y a trabajar para reducir el riesgo de una guerra nuclear a través del diálogo, la diplomacia y la construcción de un sistema de seguridad internacional más cooperativo y basado en el desarme. Una tarea urgente, sin duda. Y cambiando de tema, hablemos del dominio marítimo. Estados Unidos siempre ha tenido una poderosa marina, capaz de proyectar su poder en cualquier parte del mundo. Sigue siendo la Marina de los Estados Unidos la fuerza naval más poderosa del mundo. ¿Hay algún país que pueda desafiar su supremacía en los océanos? Según el autor, no. Si bien es cierto que China ha aumentado el tamaño de su flota en los últimos años, la Marina de los Estados Unidos sigue teniendo una ventaja significativa en términos de tecnología, experiencia y alcance global. ¿Qué tipo de ventaja? ¿Podrías darnos algunos detalles sobre las capacidades de la Marina de los Estados Unidos que la hacen tan poderosa? Bueno, para empezar, Estados Unidos tiene ONES, portaaviones de propulsión nuclear. China solo tiene 3, y 2 de ellos son naves soviéticas reacondicionadas, que son mucho más pequeñas y menos capaces. Es una diferencia considerable. Un solo portaaviones estadounidense puede transportar más aviones que muchas fuerzas aéreas de países enteros. Exactamente. Y además de los portaaviones, Estados Unidos tiene una red global de bases navales que le permite proyectar su poder en cualquier parte del mundo. Controla puntos estratégicos de estrangulamiento como el Estrecho de Malaca, el Estrecho de Hormuz, el Canal de Panamá. Es decir, que Estados Unidos puede controlar las rutas marítimas globales y bloquear el acceso de sus adversarios a recursos vitales. Precisamente. Y esta capacidad es fundamental para mantener su dominio global. El autor argumenta que la superioridad naval de Estados Unidos es una de las razones clave por las que ningún otro país puede desafiar seriamente su hegemonía. Un argumento convincente, sin duda. Pero si Estados Unidos es tan poderoso, con tantas herramientas a su disposición para mantener su dominio global, ¿por qué parece tan inseguro? ¿Por qué esta necesidad constante de demostrar su fuerza y de intervenir en los asuntos de otros países, a veces con resultados desastrosos? Es una pregunta que el autor también explora, y sugiere que la búsqueda incesante de poder por parte de Estados Unidos puede ser en realidad un síntoma de debilidad. Es como si Estados Unidos estuviera constantemente tratando de compensar alguna inseguridad subyacente, un miedo a perder su posición privilegiada en el mundo. ¿Una inseguridad? ¿De qué tipo? ¿Qué podría amenazar la posición de un país con tanto poderío militar, económico y tecnológico como Estados Unidos? Bueno, el autor menciona el declive relativo del poder económico de Estados Unidos. Si bien Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo, su participación en la economía global ha disminuido en las últimas décadas. China se está poniendo al día rápidamente y esto está generando ansiedad en Washington. Tiene sentido. Estados Unidos siempre se ha visto a sí mismo como el líder mundial, y la perspectiva de perder esa posición es profundamente inquietante para su élite política. Exactamente. Y el autor sugiere que esta ansiedad se manifiesta en la agresividad de la política exterior estadounidense. Estados Unidos se siente amenazado por el surgimiento de otras potencias y está utilizando su poder militar para tratar de mantener su posición dominante, lo que podría llevar a una escalada de tensiones y un nuevo ciclo de conflictos. Es una estrategia arriesgada, ¿no? El uso excesivo de la fuerza puede ser contraproducente y, en última instancia, debilitar la posición de Estados Unidos en el mundo. Sin duda. Y el autor nos insta a reconsiderar esta estrategia. Argumenta que un enfoque más cooperativo y basado en el derecho internacional sería más beneficioso tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Un mundo en el que las relaciones entre países se basen en el respeto mutuo, la cooperación y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos en lugar de la imposición de la voluntad del más fuerte. Es un ideal noble, sin duda. Pero la realidad es que el mundo en el que vivimos está lejos de ser un lugar ideal. Y el poder, como bien lo describe el autor, a menudo se ejerce de maneras sutiles y complejas que no siempre son visibles a simple vista. Es cierto. Y por eso es tan importante analizar con ojo crítico las dinámicas de poder que operan en el escenario internacional para comprender mejor cómo funciona el mundo en el que vivimos y para poder participar de manera consciente en la construcción de un futuro mejor. Hay un aspecto que no hemos tocado mucho y que el autor sí explora bastante, que es la influencia ideológica. Ah, sí. El famoso poder blando de Estados Unidos. Exactamente. Esa capacidad de
digamos, persuadir a otros países de adoptar sus valores, sus ideas. Se habla mucho de la influencia de la cultura estadounidense, su estilo de vida, de su modelo de democracia. Claro, y el autor reconoce que esto tiene su importancia, pero argumenta que a menudo se exagera su impacto real. ¿En qué sentido? Bueno, él plantea que, en última instancia, el poder estadounidense se basa en la fuerza, no en la persuasión. Ya veo. Es decir, que el poder blando solo funciona si está respaldado por el poder duro. Exacto. La seducción funciona mejor si hay una amenaza de por medio. El garrote y la zanahoria, otra vez. Tal cual. Y el autor usa el ejemplo de la promoción de la democracia por parte de Estados Unidos. Si bien es cierto que a veces Estados Unidos ha apoyado movimientos democráticos en algunos países, también ha apoyado, y sin ningún problema, regímenes autoritarios cuando le ha convenido a sus intereses. Bueno, la historia de las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica es un buen ejemplo de eso. Totalmente. Y el autor argumenta que la promoción de la democracia por parte de Estados Unidos muchas veces ha sido más un pretexto para avanzar en sus propios intereses estratégicos que un compromiso genuino con la expansión de la libertad y los derechos humanos. Es una visión bastante cínica, pero hay que admitir que tiene algo de razón. Sin duda. Y lo que el autor nos invita a hacer es a ser críticos con las narrativas que Estados Unidos utiliza para justificar sus acciones en el mundo. A no tragarnos el cuento, digamos. Es exacto. Analizar con ojo crítico las verdaderas motivaciones que se esconden detrás de sus intervenciones. Un llamado a la reflexión, sin duda. Y creo que este análisis nos ha dado mucho en qué pensar. El autor nos invita a cuestionar el discurso dominante sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, a entender las complejas dinámicas de poder que operan en el escenario internacional, a no dar nada por sentado. Totalmente. Nos recuerda que el poder no solo se ejerce a través de la fuerza bruta, sino también a través de la manipulación de la información, la construcción de narrativas, el control de los flujos económicos. Es un juego complejo, con muchos actores y muchas reglas ocultas. Sin duda. Y para poder jugarlo, o al menos para entender cómo se juega, necesitamos desarrollar una mirada crítica, informada, que vaya más allá de las apariencias. Y si el autor está en lo cierto, y la política exterior británica está tan influenciada por Estados Unidos, ¿no sugiere eso que otras naciones aparentemente independientes también podrían estar operando bajo restricciones similares? Es una pregunta inquietante, ¿verdad? Si el Reino Unido, con su historia, con su peso geopolítico, está subordinado a los intereses de Estados Unidos, ¿qué podemos esperar de países con menor capacidad de acción? ¿Es la soberanía nacional una realidad en el mundo actual o es solo una ilusión? Una pregunta que nos deja con mucho que reflexionar. Y creo que este análisis nos ha dado herramientas para seguir pensando en estas cuestiones. Nos ha permitido profundizar en las complejidades de la geopolítica del siglo XXI, a comprender mejor los mecanismos del poder, a cuestionar las narrativas dominantes. Sin duda, el autor nos ha desafiado a mirar el mundo con ojos críticos, a no dar nada por sentado, a buscar respuestas más allá de las versiones oficiales. Nos ha invitado a ser ciudadanos informados, a participar en el debate público, a luchar por un mundo más justo y equitativo para todos. Y creo que ese es el mejor legado que nos puede dejar un análisis como este. No se trata solo de comprender el mundo, sino también de transformarlo. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la geopolítica del siglo XXI. Ha sido un placer. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.